Ahora sí, ya estamos en vivo, Emanuel. Listo, ya estamos en vivo. Bueno, pues bienvenidos a Psicomnia para la mente de todos. El día de hoy vamos a abordar un tema que ya habíamos dejado de lado durante un mes y medio, Más de un casi, mes, más de un creo, mes, sí. que es este de los asesinos seriales. Y queremos abordarlo desde los asesinos seriales mexicanos, para lo cual vamos a abordar tres famosos en este conversatorio que se llama Ay, se me olvidó el nombre. Es la historia de un matón. Es la historia de un matón. Esperemos que les guste y bueno, antes de empezar vamos a dar los comerciales. Recuerden seguirnos en Facebook, Instagram, en Spotify y en YouTube, en donde estamos subiendo contenido todas las semanas. De igual forma, suscribirse, activar la campanita y estén al pendiente, estén pendientes, mejor dicho, para el sorteo, la rifa, se me olvidó el nombre que habías dicho, Penelope, Giveaway. para para el siguiente mes. En el transcurso de estas semanas ya se estará publicando las reglas del juego para quienes gusten participar. Y de igual manera vamos a estar poniendo cuáles van a ser o cuál va a ser el premio. ¿Okay? Y bueno, pues nos acompaña como cada sábado la psicóloga Penélope Vázquez, el psicólogo Rodrigo García y un servidor, el psicólogo Emanuel Reyes. Y pues sin más por el momento, esto es Psicomnia para la mente de todos y comenzamos. Okay. Penélope. Creo que sería buenísimo que les explicaras un poquito cómo vamos a presentar esto, porque no va a ser como en otras ocasiones, ¿no? Ok, sí, en esta ocasión vamos a abordar los tres casos que traemos preparados. Comienza Penélope con su caso, después va Rodrigo y finalizo yo con el mío, y de ahí estaremos haciendo un pequeño análisis sobre estos tres casos y las características psicológicas que se presentan en ellos. De igual forma, es muy importante recalcar que muchas de las situaciones que se presentan ya los hemos visto en conversatorios anteriores, pero en esta ocasión podríamos decir que es un poco más específico, como por así decirlo, ejemplificarlo inclusive, ¿no? No sé si algo más se me pasa, chavos, No. muchachones. Igual pueden hacer comentarios. Vamos a dar nada más chance a que terminemos los casos. Están muy cortitos, entonces terminamos esto y ya empezamos a leer sus comentarios. Comenten, creo que son unos casos bastante interesantes y pues esperemos que les gusten. Y pues ahora sí, voy a empezar. Pues el día de hoy yo les voy a hablar de Juan Carlos Hernández. Me gustaría después poder hablar también de Patricia Martínez. Ellos son conocidos como los monstruos de Ecatepec. Yo únicamente les voy a hablar de él. Okay, su edad, 35 años. El día de hoy tiene 35 años. Lugar de nacimiento, Lázaro Cárdenas, Michoacán. Lugar de residencia al ser encarcelado, Jardines de Morelos, Ecatepec. Actualmente se encuentra en prisión de Chiconautla, Estado de México. Historia personal y antecedentes familiares. Juan Carlos nació de una madre soltera, quien era prostituta y altamente sádica. En muchas ocasiones obligaba a su hijo a verla sostener relaciones sexuales con otras personas, o lo vestía de mujer burlándose de él. Su madre se empareja y vive con un hombre a quien maltrataba a golpes y lo amenazaba constantemente de muerte. Algunas ocasiones su madre lo dejaba a cargo de otra mujer, quien lo cuidaba, pero que abusaba sexualmente de él. En la cuestión escolar, durante los primeros años de vida y hasta los 10 años de edad, comenta haber tenido muchas dificultades intelectuales, que mejoraron tras una caída de un segundo piso, donde se lastimó fuertemente la cabeza, pero que, a sus palabras, le proporcionó mayores posibilidades intelectuales, aunque con muchos episodios de cefalea. Posteriormente, ya en la situación laboral, no hubo trabajos realmente significativos, puesto que duraba poco tiempo en ellos, ya que se aburría, por lo que entró al ejército adscribiéndose al segundo batallón de guardias de cuerpos presenciales, donde estuvo 3 años y fue conocido como el Terror Verde, porque lo consideraban muy sádico cuando hacían operativos en donde se les permitía juguetear con las mujeres, ¿no? Otro de los lugares a donde hace referencia como de gran importancia en su historia es el tiempo en el que vivió en Tepito, ya que aquí es donde se unió a la religión de la santería, que se dedica a alabar a la Santa Muerte, por lo que en su brazo izquierdo lleva un tatuaje al respecto y en el brazo derecho tiene otro tatuaje que hace alusión a un demonio o un diablo, que es además la mano con la que ha cometido
crímenes que ascienden a más de 80 víctimas. A los 22 años de edad conoció a Patricia, su pareja, en un bar, con quien se fue a vivir a Catepec de Morelos y tuvieron 4 hijos. Encontramos 2 figuras de importancia en la vida temprana de Juan Carlos, como ya lo pueden ver, que serían su madre y la mujer que lo cuidaba, ambas descargando su violencia en él, ya sea a través de los golpes, de la exhibición sexual o del abuso sexual. Otra figura de importancia vuelve a aparecer con una mujer, la madre de sus hijos, quien a diferencia de sus primeras figuras parece comportarse en una situación mucho más servil. Hasta el momento podemos pensar que estas figuras violentas fueron referencia para la identificación, por lo que además pudieron generar tanto repudio que entonces se esperaba el momento para vengarse de ellas, que quizá las mujeres que mató no eran sino la proyección de su propia madre y de su propia cuidadora, a quienes mataría 1 y 100 veces. Vamos a hablar ahora de los crímenes cometidos y el modus operandi. La primera víctima de Juan Carlos fue una chica que entró a su hogar contratada como ayudante doméstica. Sin embargo, Juan Carlos le pidió que levantara algunas cosas en el baño y ahí la violó y la degolló. Esta fue la única víctima que no cumplía el mismo modus operandi que las siguientes. En aquel momento, tras enterarse Patricia de lo que había sucedido, lo amenazó con denunciarlo, pero él la convenció que estaban juntos en ese proceso y entonces de su pierna comieron ese día 4 bisteces, así casual, ¿no? A partir de entonces, pues tenía el mismo patrón. Su pareja sentimental contactaba a las víctimas por las redes sociales, quienes eran conocidas por ambos, y las conducía a su casa con promesas de venderles o regalarles algún producto que les interesara, que incluían perfumes, ropa y drogas. Dentro de la residencia de Hernández, eran agredidas sexualmente por él y en algunas ocasiones por su pareja también. Después de la agresión sexual, las degollaban y las estrangulaban, principalmente lo hacía él, y posterior al homicidio se seleccionaban los cadáveres de las víctimas para ver cuáles podían ser cocinados. Finalmente, parte de los cuerpos de sus víctimas eran consumidos por ambos, y aunado a este modus operandi, de acuerdo con las declaraciones de la pareja, Hernández también practicaba algunos actos de necrofilia. Con al menos uno de los cuerpos de las víctimas lo hizo. Pues después de los homicidios, con la ayuda de su pareja, procedía a utilizar o deshacerse de la evidencia de sus crímenes. Primero, pues algunos órganos de sus víctimas los conservaban en frascos con alcohol, y estos eran ofrendas para la Santa Muerte. Luego conservaba restos de los cuerpos en un congelador con la intención de evitar su descomposición. También utilizaba cubetas de plástico de 20 litros para ocultar los cuerpos, y estos los rellenaba con cemento y así evitaba la filtración de los olores. Se deshacía de los cuerpos en lotes baldíos cerca de su residencia y en Ecatepec. Comercializaba también algunas osamentas de sus víctimas en el mercado negro, o sea, vendía sus huesos, y vendía pertenencias de valor de sus víctimas como celulares. De hecho, uno de los últimos, de las últimas cosas que lo hicieron caer fue que vendió un celular de Motorola en redes sociales, ¿no? Al momento de hablar acerca de sus víctimas, lo hace con desprecio, considerando que es preferible alimentar 70 animales con los restos de las mujeres que asesinó a que continúen viviendo. Hernández no muestra empatía hacia nadie, ni remordimiento acerca de los actos criminales que cometió, los cuales, según él, tienen un propósito positivo para la sociedad. Podríamos entender aquí que hay algunas ideas paranoides respecto a que se considera el elegido o un demonio que viene a curar a la sociedad de sus males, pensándolos además como que sus propios males son iguales para todos. Evidentemente se puede observar una característica muy narcisista, cargada además de una gran agresión que lo lleva a cometer actos de violencia importantes, que incluso los relaciona con actos placenteros, diciendo que él se divierte al hacer todo esto y que lo hace con gusto y lo disfruta. Hay incluso una confusión que ocurre a nivel sexual, en el que parte también del placer ocurre al estrangular, cortar y comer a sus víctimas, que todo el tiempo las presenta como atractivas sexualmente. Principalmente hablaba de una de ellas que era sexoservidora, que bueno, aquí podemos ver que hay una relación importante con su madre, ¿no? En muchas ocasiones sabemos que el asesino serial pues tiene una infancia caracterizada por entornos violentos, hogares disfuncionales y violencia intrafamiliar, que son situaciones que se describen en toda su historia personal y antecedentes familiares. Y yo creo que era imposible que lograra tener una relación con una persona de forma normal o sana, porque en ningún momento pudo establecer una relación con sus primeras figuras. Y ahora les voy a hablar un poquito nada más del análisis psicológico que hace Juan Pablo Ramírez Herrera.
que dice, Juan Carlos Hernández sufre de un trastorno de la personalidad y un trastorno psicótico. El especialista destaca en su historia clínica 3 antecedentes: el traumatismo cráneoencefálico que sufrió en la niñez, haber sido víctima de maltrato físico y sexual infantil, y también que consumía algunos estupefacientes durante la juventud. Identifica que sufre alucinaciones de tipo visual y durante la entrevista que le hacían, él aseguraba haber visto un perro. De acuerdo con otra doctora, la doctora Feyi Ostrowski, Hernández sufre de psicopatía y según las declaraciones de Juan Carlos, él tiene una necesidad incontrolable de matar y su necesidad se traduce en periódicas cefaleas insoportables que no se calman hasta que asesina. Ha declarado también que necesita beber sangre humana cada 3 meses. De hecho, esto de los cada 3 meses, su esposa, que se siguen viendo en estas como cuestiones conyugales que tienen en la prisión, le decía que se cortara un dedo y que bebiera sangre de su dedo porque él lo necesitaba, ¿no? Y que parte de él es un demonio, ¿no? En sus propias palabras, su relación con su esposa es similar a la que hay entre un león y una leona, donde es la hembra quien le lleva el alimento al macho. Y pues bueno, esta es la historia muy resumida de los monstruos de Ecatepec. ¿Qué les pareció? Creo que está muy fuerte, ya cuando lo ves, me llegan muchas imágenes, inclusive de asesinos americanos, europeos, muy similares de canibalismo y demás, ¿no? Pero justo como dice Penélope, comenten qué les pareció, vamos a leer los comentarios un poco más adelante. Justo también vamos a hacer este análisis. De igual manera, si tienen algún comentario o algún otro caso que suene muy similar, también pueden ponerlo en los comentarios. Y bueno, vamos a pasar con el segundo caso. Te damos la palabra, Rodrigo. Ok. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí? Ok. Sí, súper. Dale. Bueno, pues yo les voy a hablar de les voy a hablar de uno de los criminales que tienen o tienden a, vamos a decirlo, romantizar. Toda la información que hay en muchos sitios es sobre la prensa, igual la información acerca de su perfil psicológico, toda la información, toda la que se encuentra está súper romantizada, y este cuate pues es el caníbal de la Guerrero, ¿no? Aproximadamente el 5 de octubre de 2007, Alejandra desapareció cuando iba camino a su trabajo. La familia inmediatamente sospechó que el culpable de la desaparición era su novio o su exnovio. En este caso era José Luis Calva Cepeda, quien tras la ruptura comenzó a acosarla constantemente. Este último, según, era un poeta amateur que vendía copias y de sus escritos en plazas públicas y declaraba poemas en un café internet llamado Deja Vu, en la colonia Guerrero. Tras muchos días de búsqueda, la familia acude a la policía no hace como mucho caso. Tras varios días de búsqueda, 3 días exactamente, el 8 de octubre la familia, en compañía de las autoridades, en este caso policías judiciales, encuentran a Calva en un picadero, que es una casa de estas donde utilizan para drogarse, y al señalarlo como el principal sospechoso, le piden que le muestre el interior del departamento, que se encuentra en la colonia Guerrero, en donde encontraron películas de terror, libros y artículos de brujería y además escritos de naturaleza ridícula. Pero el hallazgo más terrorífico fue un par de bolsas negras dentro del closet que contenían el torso mutilado de Alejandra, restos de extremidades, en este caso piernas y brazos, en el refrigerador, y sobre la estufa un sartén con carne frita que también estaba servida en un plato sobre la mesa. Según informes periciales, el tejido que se encontró en el plato y en el sartén era humano. Tras intentar escapar, el llamado poeta seductor cayó de un balcón, fue atropellado por un taxi y fue atrapado por fin, el que se le considera el primer caso de canibalismo en México y que fue bautizado por la prensa amarillista como el caníbal de la Guerrero. Vamos a hablar un poco acerca de su vida. Él vivió pues una infancia llena de violencia, drogas y distintos eventos traumáticos. El primero de ellos fue la muerte de su papá
la cual presenció. Él encontró el cuerpo de su papá en el baño tras sufrir un infarto. La segunda de estas fue el maltrato por parte de su madre, que tras el fallecimiento del papá se hundió pues en la parte de las drogas, el alcohol, y fue teniendo diferentes relaciones con diversos hombres que metía a la casa y que hacía que le llamaran papá, hacía que Calva le llamara papá a todos los hombres que iban a la casa. Señalan que esto pues marcó un fuerte esquema de abandono que manifestó en su comportamiento posesivo tras la muerte de su padre, y evidentemente el maltrato y la falta de cuidados por parte de la mamá. Algunos autores pues señalan que precisamente esto es una idea general, que tras una amenaza o situación real de abandono se tiende a presentar ansiedad, dolor emocional, que se ve manifestado con desesperación o culpa. En este caso también se presenta enojo, rabia u odio, y se pueden manifestar en diferentes componentes, ya sea como pensamientos o conductas. En algunas ocasiones, cuando los individuos, en este caso Calva, por ejemplo, han vivido algunos eventos traumáticos, pues el abandono o estas situaciones de abandono los llevan a tener conductas violentas, ¿sale? Las cuales, pues más adelante, ahorita les voy a ir contando un poco más, se ve reflejado en las relaciones de pareja Calva sostuvo. Es importante, otro de los eventos traumáticos que también pues señala aquí es que Calva sufrió abuso sexual por parte de un vecino. Adicional, también en las declaraciones que dio, manifiesta o cuenta que en su infancia, aproximadamente cuando él tenía 11 años, uno de sus padrastros, uno de estos hombres que su mamá metía a la casa, intentó violar a su hermana. Tras el escándalo, la mamá, en lugar de enojarse con el papá, se enojó con Calva, lo corrió de la casa. Tras esta parte, pues Calva se fue a la calle, se fue a vivir a la calle y empezó a consumir drogas, alcohol, se hundió también en la parte de la prostitución para poder conseguir esta parte de las drogas. Este consumo de drogas y alcohol pues se sostuvo a lo largo de su vida, a pesar de que estuvo en rehabilitación. Según algunos estudios señalan que el 30% de las personas que sufren abuso infantil durante la infancia manifiestan consecuencias en la adultez. En este caso, pues se manifiesta con comportamientos sexuales ya sea inadecuados o deficientes, que lo vamos a ver un poquito más adelante. También también dicen que en un 20% de los casos las personas que también presentaron un abuso sexual tienden a manifestar un bajo control de las situaciones de estrés y se ven manifestadas por conductas violentas. En este caso, también se pueden potencializar por el abandono emocional, el maltrato físico, el divorcio de los padres o una patología familiar grave, que en este caso, pues, Calva tenía todo el paquete completo. Bueno, esto último lo describen todas sus exparejas, bueno, las exparejas de Calva que tuvieron la fortuna de seguir con vida, manifiestan que tenía un gusto por la pornografía, el sadomasoquismo y la zoofilia, y que las obligaba a participar en actos similares a los videos que veía. Este cuate tenía una adicción también muy fuerte a la pornografía, sobre todo en la parte, como les menciono, de masoquismo y zoofilia, que obligaba a sus parejas a practicar. Hablando un poco precisamente de esta parte de las exparejas, que es como una de las partes principales, la primera de sus parejas lo dejó por los celos y por su temperamento violento. La segunda, que es como la que manifiesta mayores comportamientos o da una mejor descripción de cómo era Calva en sus relaciones, se llama Anel. Ella vivió tras un evento que tuvo ahí, que puso una demanda con él, y se pudo separar. Ella relata que la conquistó con detalles y poemas, porque poeta. ¿Sabes qué, Rodrigo? Se te quedó trabado tu internet. Te quedaste en los poemas, en donde ella relata que le enamoró los poemas. ¿Ya? ¿Ya me escucho bien? Ya. Ok. Pues ella relata que... Te quedaste así, Ira. Sí, ya me di cuenta.
Ella relata que la conquistó con poemas y detalles, porque según él, un reconocido poeta y escritor que manejaba un taxi. Describe también que practica rituales de magia, como limpias, rituales de brujería, y además de que en las noches de luna llena él pedía ser amarrado, porque según Calva, una santera, cuando él era niño, le dijo que tenía una misión especial en la vida y que le había puesto una maldición. También Anel describe que en las noches de luna llena precisamente él comenzaba a transformarse, entre comillas, dice que se ponía violento y convulsionaba en el suelo. Esta parte del lado violento se ve manifestada en como dos principales puntos, en donde también Anel describe que un día que estaban en la calle, Calva derribó a un joven que iba en bicicleta, lo tiró contra el suelo, lo azotó y le mordió el cuero cabelludo. El segundo de estos eventos fue tras la ruptura con su primera esposa. Esta chava fue al departamento, sacó todos los muebles de ahí. Al llegar Calva, se puso violento, se enojó y empezó una discusión con esta pareja como si estuviera ahí presente. Posteriormente, y que fue como la clave para que Anel se separara de él, es que Calva intentó quemar a su hija, a la hija de Anel. Es decir, Calva y Anel tuvieron una hija y la intentó quemar. Tiempo después de esta parte, Anel amenazó con dejarlo y Calva le dijo que si lo dejaba, la iba a matar, la iba a descuartizar, iba a meter su cuerpo en cajas. Tras esta amenaza, Anel continuó con la relación. Sin embargo, después de unos meses de este evento, Calva abusó de una pequeña de 8 años en la casa de la mamá de Anel. La familia de Anel presentó cargos y gracias a esto pudo por fin separarse de Calva. Sin embargo, fue condenado a readaptación en libertad. O sea, tras este abuso, no lo encerraron. Bueno, entonces aquí, pues, además de la deficiencia en el sistema judicial, también ya se manifiesta también la violencia excesiva, tanto en situaciones sin contexto, como el chavo que iba en bicicleta, como en situaciones de abandono, ¿no? Al sentirse abandonado por la pareja, presenta estas situaciones de violencia, de amenaza, de gritos, incluso llegó a los golpes. También podemos apreciar lo que también se mencionaba con el monstruo de Ecatepec, que en este caso el narcisismo o la megalomanía delirante, que es una forma cuando la persona está influida por un concepto grandioso de sí mismo, una autoestima alta que la lleva a sesgar o alterar o filtrar la realidad, que en el caso de Calva pues se ve manifestado en estas ideas que tenía de ser o de tener una misión especial en la vida, con sus ideas de brujería y adicional con toda esta parte megalomaníaca de ser un escritor reconocido y un poeta grandioso. La psiquiatra Laura Ruiz señala que pues esta parte de la megalomanía también está asociada precisamente con las carencias y un sentimiento de inferioridad, o vacío, que se ve reflejado precisamente cuando los vínculos con los padres no fueron lo suficientemente fuertes o de plano no hubo estos vínculos. También, precisamente con esto, se relaciona con este complejo de inferioridad, como les decía, que lleva precisamente a buscar ser el centro de atención, además de presentar rasgos dramáticos, susceptibles, emocionales, que rayan en la extravagancia. Como en el caso de Calva, por ahí hay muchísimos videos en donde él declama sus poemas y se ve que es una persona sumamente extravagante, sumamente megalomaníaca y tiene muchos comportamientos que señalan precisamente esta parte del narcisismo. Ahora, otro de los puntos importantes que señalan en el caso, por ejemplo, de Calva, es la mamá, por quien desarrolló pues una dependencia, ya que en sus propias palabras buscaba que su mamá aprobara a todas sus parejas para lograr su reconocimiento y su amor. Esto último es muy notable, ya que cuando fue arrestado lo primero que pidió fue hablar con su mami. Sin embargo, esta no contestó nunca el teléfono, argumentando que él se metió solo en el problema y solo se tenía que salir. Sin embargo, también manifiesta, pues vamos a decirlo, un odio hacia ella que manifestaría precisamente en sus crímenes. Calva fue arrestado en 2007, el 8 de octubre de 2007, se le relacionó únicamente con el asesinato y mutilación del cuerpo de Alejandra.
No se le había relacionado con otros crímenes hasta meses después, cuando los familiares de Verónica, su tercera pareja, lo identificaron en la televisión y lo denunciaron por el asesinato y desaparición de la misma. En 2004, Verónica y Calva comenzaron una relación. Tras vivir juntos varios meses, Calva comenzó a manifestar celos y comportamientos posesivos, llegando a abusar de ella y golpearla. Tras esto, Verónica amenaza a Calva con separarse de él. Calva vuelve a hacer lo mismo, la amenaza a ella, amenaza a su mamá, amenaza a sus hijos. Sin embargo, pues esto no surtió efecto en este caso en Verónica. Verónica no le hizo caso y fue el 24 de abril cuando Verónica salió por medicamento para sus hijos y desapareció. Sus restos fueron encontrados 6 días después en un lote baldío en Chimalhuacán. Su cuerpo había sido mutilado y le habían mutilado los brazos, las piernas, le habían cortado un seno, un glúteo, le habían abierto el abdomen y le habían extraído los pulmones. Calva declaró que Juan Carlos Monroy Pérez, quien fue su amante, aparte de su amigo, fue quien le presentó a Verónica y que le ayudó con su primer crimen. Durante su arresto también se le atribuyó el asesinato de La Jarocha, una prostituta quien encontraron en bolsas de basura en la delegación Cuauhtémoc, y de la misma forma también fue mutilada de brazos y piernas. El caso de Alejandra fue similar. Calva relató que tras la ruptura la encontró en la calle, le invitó a su departamento, tras una pelea intentó calmarla asfixiándola, pero se le pasó la mano. El reporte pericial informa que la causa de muerte fue asfixia y encontraron un traumatismo en la cabeza. Tras esto, la llevó el cuerpo al baño y le cortó las extremidades. Básicamente, el perfil de las víctimas, pues son mujeres de mediana edad, en situación de vulnerabilidad, todas madres solteras, excepto la Jarocha, y excepto la Jarocha, habían tenido una relación con él. Dato curioso, la mayoría de sus parejas trabajan en farmacia, lo cual señaló Patricia Payán, que fue la criminóloga relacionada con el caso, tenía que ver con obtener medicamentos controlados, ya que Calva tenía una fuerte adicción a las drogas, precisamente también a los medicamentos controlados. Sus parejas compartían el mismo perfil, incluyendo también a Nel y otras 2 exnovias que se salvaron de ser víctimas. De estas descripciones, pues encontramos el modus operandi, que era básicamente la muerte, el asesinato por asfixia. Luego de cortar extremidades, cortaba brazos y piernas, y los asesinatos se presentaron de modo circunstancial, es decir, él, a diferencia, por ejemplo, del monstruo de Ecatepec, no buscaba a las víctimas, eran más bien como exparejas de él, eran personas que tenían un vínculo con él. Muestra pues un perfil desorganizado, a pesar de presentar como toda esta parte de asesinar en un lugar y llevar el cuerpo a otro, presenta que todos los crímenes que él tenía eran por impulso, era por falta de control de sus impulsos. Perdón, me perdí un poquito. Y como les mencioné, eran de modo circunstancial, ¿sale? Como les decía, tenían, en la circunstancia en la que se encontraba, era como asesinado. También se encontró precisamente que todos los asesinatos los había cometido tras el influjo de las drogas o el alcohol. Sin embargo, se le relaciona también con un perfil un poco psicopático, ya que él se hacía pasar por un tipo común y corriente, y según algunas de sus exparejas, ellas creían que él era incapaz de realizar los actos que realizó. De hecho, también algunos testigos que lo conocían señalan que era un tipo muy amable y muy agradable. Al igual que esto, pues él engañaba a sus parejas, más bien con engaños y con manipulación, también con coerción y amenaza, era como conseguía llevarlas a su departamento y asesinarlas. Bueno, ya por último, en la parte del canibalismo, muchas personas señalan si es verdad o no que consumió carne humana. Su hermana dice que no. Él menciona que sí cocinó la carne de Alejandra, pero que no la comió. Pero el perfil de Calva coincide precisamente también con el perfil de la mayoría de los caníbales,
que es solitario, depresivo, dependiente, manifestando una posesión sobre sus víctimas, asegurándose que nunca se vayan de él. Todo esto está vinculado con la inseguridad y el miedo al abandono. Y la última duda sobre el caníbal pues fue si se suicidó o lo suicidaron, y esto debido a que dentro de la cárcel nunca estuvo aislado, estuvo con la población general, lo cual lo hizo que tuviera acceso a drogas, y la teoría fue que tenía una deuda precisamente de drogas y por eso lo asesinaron y lo violaron. Por otro lado, también la teoría del suicidio se asocia con su último escrito, que escribió precisamente en la cárcel, en donde es la historia de un caníbal, donde el final se suicida. Además, el final también tiene que ver mucho con la mamá. Y bueno, pues precisamente cobardemente quería evitar la justicia a toda costa. Argumentó también esquizofrenia aguda, que sabemos los tres, pues no es ningún término de esquizofrenia. Esquizofrenia aguda no existe. Sin embargo, pues tras la evaluación psicológica se determinó que era capaz de reconocer la gravedad de sus actos y afrontar la justicia. Y pues esa es un poco de la historia del caníbal de La Guerrero. Yo creo que podemos irnos a ver los comentarios rápido y ahorita continuamos, ¿no? Ahorita continuamos. Ok. Dice Osvaldo Arriaga, hola muchachos. Muchachas. Hola Osva. Graciela Lara, hola, buenas tardes. Hola Graciela. Un gusto tenerte como cada semana. Cruz Sandoval, jajaja, cayó por vender un teléfono Motorola. Qué tonto. Asesino el caso del conde Javier Liganes en Francia. Ese sí se la voló y aún no lo encuentran. Sí, efectivamente, y de hecho hay muchos asesinos que hasta la fecha siguen libres o igual ya fallecieron, pero nunca pusieron un pie en la cárcel o no lo pusieron por cuestiones de asesinato, ¿no? Buena historia la que tuvieron, saludos. Osvaldo Arriaga, el video de la declaración de los monstruos de Catepec es fuertísimo. No sí, se ve de hecho, sí es que sientan en ningún momento alguna culpa o algo, remordimiento, nada, están como planos, ¿sabes? Está muy fuerte. Regresamos a esa misma tipología de los asesinos, ¿no? Y Lucy Ríos, buenas noches, qué fuertes casos, hasta dónde puede llegar la mentalidad humana. Sí, de hecho, estos son, suena feo que lo diga, pero llegan a ser pequeñas cositas a comparación de grandes casos que se han visto a nivel mundial, ¿no? Desde genocidios o asesinos que mataron a más de 100 personas o abusaron y mataron, o sea, son pequeños los casos a comparación de otros, ¿no? Y bueno, una de las cosas que me llaman mucho la atención de los casos de Rodrigo y de Penélope es este comparativo inclusive generacional que se presenta, la forma, el modus, los motivos, y yo en lo particular creo que tendría esta característica también de cómo se comparan con otras personas asesinos de igual a nivel mundial sin siquiera saber que existen. Y pues es el caso que yo les traigo, ¿no? Yo les voy a hablar de Francisco Guerrero Pérez. Posiblemente pues no muchos lo ubiquen o sepan quién es, pero igual lo van a conocer como el chalequero o el primer asesino serial registrado en México. Francisco es posiblemente una de las personas más brutales que se tenga registrado, ¿no? Y me gustaría empezar con este primer párrafo del periódico de la época, de uno de los periódicos de la época en donde justo menciona, ¿no? En el Imparcial. Dice, allá por los años de 1880 a 1888, ya que el Destripador horrorizó buena parte de la cultura europea. Nunca en México habíamos tenido la desgraciada noticia de un criminal tan terrible, y seguramente desde hace más de 20 años se vienen registrando crímenes tras crímenes de esta persona. Un total de 17 mujeres degolladas brutalmente. También esta parte de esta nota en el Imparcial nos da un primer indicio de estos periódicos sangrientos, de estas notas rojas que se presentan en la actualidad, donde el asesino es la nota principal, no solamente del periódico, sino del radio, de la televisión,
de diferentes medios, inclusive de internet, y cómo aquí en México esa brutalidad es como la forma en la que se mueve o en la que se encuentra, ¿no? Desafortunadamente o afortunadamente, esta nota que se presenta en México da pie para que se capture a Francisco en esa época. No se tenía un registro, una fotografía, una imagen de él, solamente bocetos de José Guadalupe Posada, ¿no? Que era justo quien pintó o quien hacía diferentes dibujos de él para notas periodísticas a nivel nacional, justo por esta brutalidad que se presenta, ¿no? Francisco Guerrero Pérez nace en, perdón, José Francisco Guerrero Pérez, perdón, Francisco Guerrero Pérez, me quedé con José Guadalupe Posada, perdón, nace en el estado de Guanajuato y después radica en la Ciudad de México, donde justo es donde comete estos asesinatos. Prácticamente se enmarca como un asesino que no tenía unos recursos o que no era de bajos recursos, mejor dicho, pero que gustaba de vestir bien, siempre estaba de traje, sombrero, chaleco, zapatos muy lustrados, y esto lo enmarcan mucho a la vida que él llevaba, en donde se aprovechaba económicamente de sus amantes. Lo describen en los registros que existen de Francisco, a diferencia de los monstruos de Catepec o del asesino del caníbal de la Guerrero. No hay un registro tan verídico, así hay muchas notas periodísticas, pero no hay un registro táctil como tal, pero lo enmarcan en reportes de familiares, de vecinos y demás, como una persona muy atractiva o un hombre atractivo, que gustaba de vestir bien, que tenía un gran porte e inclusive una facilidad de hablar con las personas, ¿no? Lo cual lo orillaba a tener diferentes parejas amorosas y sexuales, de las cuales él se aprovechaba para que le cumplieran esta parte de mantener sus caprichos, sus lujos y demás. Él como tal se dedica al oficio de la zapatería, era zapatero, y lo describen en su trabajo como una persona cumplida, honesta y sobre todo que hacía un gran trabajo en lo que él hacía. Era increíble en esto, ¿no? Francisco o el chalequero no gustaba no tenía algún vicio como tal. Si bien por la época podríamos decir que era alcohólico, no tenía una adicción a él, no tenía una dependencia al alcohol, simplemente gustaba de beber ocasionalmente, y cuando se presentaban sus asesinatos no estaba alcoholizado. La zona en donde él asesinaba, los reportes van desde la calzada de la villa a la parte centro, y para finalizar tiraba los cuerpos en el, ¿cómo se llama? En el de Canal del Norte, esta parte de Congreso de la Unión, en esta parte del canal que pasaba por ahí. Ahí es donde se encuentran todos los restos de que él tenía, que él asesinaba, ¿no? De igual manera encontramos que el chalequero, pues bueno, su apodo viene de dos posibles variantes, que una era, como les menciono, que era el chaleco típico que él usaba, y otra por una frase que se utilizaba de hacerlo a la fuerza, ¿no? Hacerlo al chaleco, que era lo que él hacía con sus víctimas. Abusaba sexualmente de ellas a la fuerza, y después las asesinaba. Entonces, por estos dos modos viene este apodo que se le da. Pasando a la parte de sus víctimas, pues Francisco principalmente no empieza a asesinar o empieza esta ola delictiva a los 23 años. Algunas de las víctimas de las que se tiene registro son, Candelaria Mendoza, Francisca la Chicharra Rivero, María González, Margarita la Burra Panda, de la cual de hecho enmarcan como una de las víctimas pues más reconocidas por él, que encontraron primero, Guadalupe Villagrán, Josefina Rodríguez, María Muñoz, Murcia Gallardo y La Toña. Los otros cuerpos no tienen un registro, no hay un registro de nombres ni nada, justo por esta falta de conocimientos que se tenía. Aparte que fue hasta 2 años antes de que se capturara, de ser capturado, que
que se empezaron a encontrar los cuerpos de las víctimas. Entonces, prácticamente durante un lapso de 20 años aproximadamente, él estuvo asesinando y no hubo un registro, pero hay algo muy curioso en esta parte. Él asesinaba principalmente a prostitutas y justo en la declaración que él da después de ser capturado, él menciona que era con la finalidad de limpiar las impurezas de la sociedad, ¿no? Él se veía como un salvador, como un justiciero. Esta parte egocéntrica, narcisista, de que él era el único que tenía la posibilidad de asesinar, de limpiar al mundo, ¿no? Y justo por eso muchos expertos que hasta ahora actualmente hacen este tipo de análisis concuerdan que por eso abusaba o tenía relaciones con ellas para justificar su acción. O sea, a pesar de que se sabía que trabajaban en la prostitución, él tenía relaciones con ellas para justificar este asesinato. Dentro de este punto, muchas de las personas que trabajaban en la prostitución sabían quién era el asesino, desde años atrás, antes de que se supiera realmente. Sabían quién era, a qué se dedicaba, dónde vivía inclusive, pero por este miedo que se presenta en muchas personas actualmente inclusive, de que fueran a tener represalias contra ellos, evitaban decir algo. O sea, esto se pudo haber evitado muchísimo antes, ¿no? Es hasta 1 año antes de su captura o meses antes de su captura que se comienzan a dar primeros indicios de quién es el asesino, y es un reporte de uno de los vecinos el cual indica que se trata de Francisco el Zapatero, que es quien se encarga de asesinar a las prostitutas. Tras esta situación, también viene una que mencionaba Rodrigo hace rato de el sistema tan imparcial, tan injusto que tenemos en México, que se presenta desde esta época. Lamentablemente, a Francisco se le condenó a muerte en San Juan de Ulúa, en Veracruz, pero el presidente Porfirio Díaz en aquel entonces, él lo exonera, dice, no se le va a asesinar. Motivos por los cuales no se tiene un registro. Muchas personas lo enmarcan como una cuestión política, como una cuestión social, de verse bien ante la situación, de que no había todavía argumentos, pero lo condena aún así a 20 años, saliendo en el año de 1904. Tras esta salida de prisión y reportes que se encuentran en diferentes lados, mencionan que el chalequero había sido víctima de burlas y demás de ciertos prisioneros, motivo que lo llevaría 4 años después a asesinar a la que sería su última víctima, una anciana que supuestamente él, en la declaración que da, menciona que se burló de él, como se burlaba una de las personas que lo molestaba en la cárcel, ¿no? Tras esta situación, el chalequero pues es nuevamente llevado a la cárcel, ahora se manda a Lecumberri. Ahí está un total de 2 años. También se había condenado a muerte, pero afortunadamente o desafortunadamente, porque posiblemente hubiera sido la condena completa, él fallece por posibles complicaciones de la vejez a la edad de 70 años en 1910, ¿no? Pero pues al final del día él como tal no paga por estos crímenes. En muchos de los casos que se encuentran registrados o reportados está que no fueron 17 y la anciana, sino que fueron 20 víctimas y la anciana, todas con el mismo modus operandi de abuso sexual. Después eran asfixiadas, las asfixiaba con sus manos y después las decapitaba, ¿no? Entonces es la característica que se encuentra en todas estas víctimas, pero como tal solamente se le inculpa de 17 más la anciana que sería la víctima por la cual afortunadamente se le lleva nuevamente a Lecumberri y es donde se le sentencia. A diferencia de los otros casos, con Francisco el Chalequero, no se tiene un registro de su infancia, no hay como tal algo que pudiera orillarnos a que es al 100% a decir que es un daño cerebral de nacimiento o algo por el estilo, pero las características que se comienzan a hacer en los análisis actuales lo señalan como en el límite entre la sociopatía y la psicopatía, justo porque inclusive reportan que no había una culpa en él cuando es capturado, no había un remordimiento, no se presenta absolutamente nada.
incluso al momento de tener él su vida normal, de esta dualidad inclusive que podemos encontrar en él, es de que en el día él era una persona común y corriente, que muchas personas conocían, hablaban, lo enmarcan como una persona que no era impulsiva, o sea, que no generaba impulsos, podían ofenderlo, podían decirle de cosas, pero en ningún momento era violento hacia las demás personas, no generaba esta parte de remordimientos o de odio hacia vecinos, inclusive lo enmarcan como una persona alegre, y principalmente estas características eran lo que los zafaban de muchas situaciones para en ese momento, ¿no? Entre este punto, creo que también era lo que les mencionaba hace un momento con la reflexión que daba de Rodrigo, ¿no? Él fue contemporáneo de Jack el Destripador, pero solamente tenían noticia de él aquellas personas que tenían acceso a medios internacionales. O sea, como tal, gran parte de la población en México en esa época no tenían conocimiento de quién era Jack el Destripador, a qué se dedicaba o qué onda, ¿no? Entonces es hasta justo un año antes que se empiezan a encontrar los cuerpos aquí en el canal que justo comienzan a hacer esta similitud por la forma en la cual se encuentran los cuerpos, ¿no? De igual manera, muchos de los análisis que hacen entre, por ejemplo, los psicólogos o los criminólogos Bautista Giovanni, González Miguel y Torres David enmarcan esta parte de la psicopatía como un problema, de la sociopatía como no un problema físico, debido a que tampoco se tiene un registro de que él sufriera enfermedades mentales, enfermedades físicas, no tenía ningún registro de ninguna enfermedad, era una persona completamente sana, completamente estable, hasta donde se podría percibir. Entonces, esta falta de información que no se tiene de la época, conllevan solamente a enmarcarlo como este límite, ¿no? Actualmente creo que lo podemos delimitar como una persona sociópata, narcisista, y bueno, como lo catalogaron en algún momento a principios de los 2000 como uno de los ángeles vengadores, ¿no? Los ángeles de la muerte, estos asesinos tan comunes que se comenzaron a presentar en gran parte de Estados Unidos, lo encasillaron ahí. Entonces, bueno, este es el caso como tal de Francisco el Chalequero. Wow, está padre. Creo que el problema que podríamos tener es como en todos los casos que son tan viejos que no hay tanta información, porque sería interesante ver si realmente, como los casos que dijimos Rodrigo y yo, tenían esta relación con la madre y esta relación con la situación de la violencia vivida en los primeros años de vida. Si algo así similar pudo haber ocurrido, sería interesante pues ver que todos cumplen con esta característica, ¿no? Que creo que tenía, en este caso, por ejemplo, el chalequero tenía que ver un poco más con el contexto en el que se encontraba, o sea, era 1880. Finales de los 1800, en donde pues los asesinatos, la muerte dentro de la Ciudad de México era algo común, dentro de lo que cabía decirlo. La muerte, por ejemplo, de alguna persona, de alguna mujer o de algún hombre era algo pues que se vivía el día a día, ¿no? Y que realmente no era algo como vamos a decirlo, algo impresionante, el hecho de que se viviera, por ejemplo, una muerte o dos muertes al día. Entonces creo que tiene un poco que ver con esa parte también, la falta de información con el chalequero. Otra que es la liberación, por ahí tenía como cierta noción de que era precisamente por lo mismo, de que pues en México no pasan ese tipo de cosas, ¿no? México es un país de paz, es un país... Desarrollo en ese momento, inclusive. Desarrollo precisamente en ese momento, y que tiene que ver con esto, la liberación del indulto, del chalequero, que se le da en ese momento, por parte de Porfirio Díaz, que fue Porfirio, ¿no, Ani? Porfirio Díaz. Uh-huh. Entonces, creo que tiene que ver un poco con esa parte. Chicos, tenemos un comentario. Gracias, Lara. Dice, de los de Catepec, yo lo viví con una amiga. Es muy fuerte. Mi amiga desapareció y la encontraron muerta. Se dañaron con ella. ¿Se ensañaron? ¿Se ensañaron con ella? Se ensañaron con ella. Yo entré en pánico, ya no quería ni salir a la calle
un miedo con toda la gente del metro que se me acercaran, es muy traumante. Sí, en efecto, o sea, de hecho, aquí la situación y que se vive actualmente y se vive en muchas partes del mundo es esta presencia de saber que hay alguien haciendo ahí eso en la ciudad, ¿no? O sea, me voy a salir un poquito, pero es una relación muy fuerte, ¿no? En los 70, que fue la ola de asesinos en serie en Estados Unidos, las personas justo tenían este miedo de salir, esta desconfianza en la sociedad, de que la ola de homicidios se había incrementado hasta, según ellos en sus datos, ¿no? 130%, ¿no? Entonces, justo aquí en la ciudad estamos viviendo esta misma situación con o sin asesinos en serie. Que posiblemente hay algunos aquí en la ciudad actualmente, ya por esta situación que se está presentando, pero vamos a remontarnos en una situación anterior en donde, por ejemplo, el caníbal de la Guerrero, ¿no? Que aparentemente, si mal no recuerdo, fue en el gobierno de Fox o Calderón, el de Fox, ¿no? Me parece, el caníbal de la Guerrero. Sí. Entonces, que se empezaba a enmarcar una situación social de paz en esta parte del país o en diferentes, y que de repente salieran este tipo de noticias, ¿no? En el caso del caníbal, de los monstruos de Catepec, ¿no? O sea, estamos hablando de gobiernos más actuales, donde se presenta la misma situación, que te enmarcan un miedo por cómo enfrentarte a una situación, ¿no? Realmente no sabemos cómo enfrentar a una situación como esta, y qué es lo que más se presenta a nivel social. Es que creo que en ese sentido también tiene que ver un poco con la situación mediática, por ejemplo, de los asesinos en serie, en este caso, en donde hay si bien existe, por ejemplo, el miedo de salir a la calle o de tener algún tipo de situación violenta, en cuanto a la parte de los asesinos en serie, siempre lo romantizan, ¿no? En este caso, yo, por ejemplo, que empecé a investigar esta parte del caníbal de la Guerrero, en la mayoría de los artículos en donde se toca el tema, siempre es como una historia tétrica, súper poética, súper romántica, en donde el tipo tenía una historia familiar súper terrible, ¿no? O sea, vamos, y lo romantizan de tal manera, ¿no? Que precisamente genera esta aura también, tanto de posible admiración, parte de algunas personas que pues no están muy bien, y por otro lado, pues este miedo que se genera también con esta mediatización del mismo, ¿no? O sea, el caníbal de la Guerrero, ese nombre que le ponen, ¿no? El monstruo. Es un impacto, o sea, el impacto que se da, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, ese tipo de nombres y de apodos precisamente que le da la prensa, en este caso sensacionalista, la prensa amarillista, en este caso los que sacaron, creo que el nombre del caníbal de la Guerrero fue el periódico La Alarma, que pues los que nos ven y ustedes sabrán que es un periódico súper amarillista, y tiene que ver un poco con esa parte también, ¿no? Esta situación mediática que se le da a los asesinos en serie, y por otro lado también, ¿no? La normalización de la violencia, ¿no? Es como una parte muy contradictoria en este sentido, ¿no? Hace poco igual había una nota de los chicos de los chicos que secuestraron y descuartaron, y del tipo que los llevaba en un diablito ahí en Tepito, en la Merced. Ajá. Entonces, que pues fue una situación muy fea, vamos a decirlo así, pero normalizada ya, ¿no? A tal grado que ha habido en los últimos meses ha habido un montón de casos. El caso Fátima, no sé si se acuerdan, ¿no? El caso Fátima de la niña que resultó que violaron, y que además no sabemos, porque hay como muchas cosas turbias, ¿no? Detrás de todo esto. Otra cosa que me llamó mucho la atención, que no sé ustedes cómo lo pensaron, pero es este acercamiento a estos ritos o rituales más relacionados con la muerte o satánicos o estas cosas, que mucho se le asociaba, por ejemplo, al caso Fátima, ¿no? O sea, y que coincide tanto con el caníbal de la Guerrero como con los monstruos de Catepec, que tenían esta cosmogonía o esta cosmovisión pensada a partir de lo oscuro, ¿no? Y considerarse incluso un elegido por el mal.
¿no? Que Sí. creo que los dos también tienen esta situación. Que hablábamos Sí, precisamente, perdón, Manu, no, sigue, continúa. que hablábamos precisamente la semana pasada de esa parte, ¿no? Del miedo dentro de una idea irracional, del bien y el mal dentro de una idea irracional, ¿no? Como asociamos el bien con ciertas cosas y el mal, a lo mejor con brujería, con satanismo, con toda esta parte, y ellos ya no en unas ideas irracionales, ya en ideas delirantes, ya le podemos llamar así, asocian precisamente estos actos, ¿no? Que ellos de alguna manera saben que están mal, precisamente porque lo asocian con toda esta parte negativa, con toda esta parte de brujería, con toda esta parte del satanismo, de la magia negra, de asociarse precisamente con esto de ser los malos, por decirlo de alguna manera. Sí, te decía que inclusive esta cosmovisión que menciona Penélope, que tienen de sí, pues es como una tipología común en los asesinos en serie, ¿no? Este placer que inclusive se siente ese placer por matar o por la siguiente víctima. Mencionaba yo en cuestiones del chalequero, que no se presenta esta conducta adictiva por el alcohol, pero podemos pensar que inclusive se presenta en muchos asesinos, en él, en varios, la necesidad o el deseo adictivo por seguir matando, ¿no? No recuerdo actualmente la persona quién fue, pero una de las frases que dijo cuando fue capturado, el asesino de Estados Unidos, era: qué bueno que me capturaron, no saben cuántas vidas salvaron, porque si no hubieran capturado yo seguiría matando, ¿no? Entonces, esa misma situación en donde ellos van describiendo su propio deseo, su propia necesidad por seguir generando este acto o esta presencia, ¿no? En uno de los videos hablamos de, del caníbal, del que yo hice, de Albert Fish, perdón, y que justo, ¿no? Al final de cuando es capturado, podría ser ya la necesidad de demostrar lo que él hizo, y por eso manda esta carta a los familiares de Grace, ¿no? Donde detalla con lujo de detalle cómo asesinó, comió su cuerpo y demás para seguir, para después ser capturado, ¿no? Entonces, es una necesidad que al final se sigue presentando. Penélope. Yo creo que también encontramos que todos ellos tienen unas características bien orales, ¿no? Esta situación de comerte el cuerpo como para que sea parte de mí mismo, porque creo que es eso, justamente tenértelos aquí. También la otra característica, todo lo de las drogas, ¿no? Muchísimos casos están asociados con la ingesta de cualquier sustancia, ¿no? Y también está la otra que es como estas necesidades inmediatas, que necesitan ser satisfechas inmediatamente, ¿no? Y entonces por eso mato, y por eso la sexualidad está tan perversa, ¿no? Está tan metida en estos actos súper perversos, porque pareciera que no hubo nunca un momento en donde pudieran llegar a una identidad y a una sexualidad adecuada, ¿no? O sea, nunca pasaron este proceso del desarrollo que los llevaba a la genitalidad, sino que se quedaron en esta cosa como, como diría Freud, de los niños polimorfo perverso, que está así, ¿no? No tiene varias formas, pero todas están muy extrañas, pareciera que nada es lo suficientemente satisfactorio o necesitan más y más y más. Y pues bueno, yo con eso quiero cerrar. Rodrigo. Sí, y bueno, enmarcando un poco de lo que menciona Manny, esta parte de las ideas delirantes sobre sí mismos, de llamar la atención, por ejemplo, en los casos que tuvimos en los videos, el que a mí me tocó, Miyazaki, el asesino otaku, pues precisamente también tenía esta necesidad de llamar la atención. Empezó a mandar cartas, empezó a mandar cajas con los huesos de las víctimas, etcétera, por esta necesidad precisamente de llamar la atención, ¿no? Y cómo se magnifican sus actos. En el caso, por ejemplo, del monstruo de Ecatepec, que menciona que él tiene un coeficiente intelectual súper alto, que siempre fue muy inteligente, que el golpe que se dio en la cabeza lo ayudó a tener este coeficiente intelectual alto. El caso del caníbal de Calva, también estas ideas de que era un escritor súper talentoso, súper bueno, un poeta muy reconocido. Todo esto pues es esa necesidad de atención, ¿no? Y están precisamente, como dice Penélope, llenos
de estas necesidades, tanto sexuales como emocionales, cognitivas, que ven satisfechas en sus actos, tanto de mentiras, vamos a decirlo, de manipulación, como en los actos de asesinato, ¿no? Que es el punto más brutal de la satisfacción de estas necesidades. Sí, de hecho, igual ya para concluir yo en mi caso, que la importancia, nuevamente reiterarla, de conocer la historia de las personas, ¿no? En el caso de los dos puntos que ustedes, de los dos asesinos que ustedes enmarcan, se puede ver claro desde dónde viene, cómo se presenta esta tipología o esta necesidad. En el caso del chalequero, creo que la necesidad es más de los investigadores de poder identificar por qué se presenta, porque inclusive hasta a simple vista se podría pensar que es un tipo distinto de asesino, ¿no? Porque no tiene muchos rasgos que se pueden ver en ellos, pero que no es violento, no se tiene nada, o por lo menos de lo registrado, y el asesinato al final es con esta misión de erradicar el mal del mundo, ¿no? Bueno, esa es como quisiera cerrar. No sé si alguien más quiere aportar algo más, ¿no? Bueno, pues eso fue todo por el día de hoy. Les agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Reiteramos, síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. Y suscríbanse, recuerden, estén pendientes para el anuncio de lo de la rifa que se va a hacer en el mes de diciembre. Es que se me olvida. Y de igual manera esperamos ponerles, ¿no? Y de igual manera, pues informar que ya estamos preparando el taller de estimulación temprana. Va a estar muy, muy bueno. Ya estaremos también subiendo próximamente la promoción y la forma de inscripción para que estén también al pendiente. Pues eso fue todo y pues muchas gracias. Eso fue Psicomnia para la mente de todos. Hasta luego. Gracias. Bye.